Hola, buenas a todos. Estamos aquí de nuevo para seguir hablando sobre Watchmen. En esta ocasión vamos a avanzar en el tiempo hasta la década de los años 2010, en la que se intentó seguir explotando la marca del cómic, aunque Alan Moore estaba totalmente en contra. Sin embargo, los derechos los tiene DC Comics, así que hicieron lo que mejor sea una empresa que explota a los personajes. Bueno, vamos a hablar de la película de Zack Snyder, del cómic Movimiento, que sacaron un año antes, en 2008, y luego de lo que viene siéndose la explotación que ha tenido en los cómics, con los crossovers, la precuela y todo lo que se ha hecho para expandir este universo. Vale, para empezar, esta es la peli. A ver, empezaremos hablando del cómic Movimiento, que básicamente fue la propuesta que sacó Warner Pictures. Yo creo que fue para promocionar más que nada la película, que fue básicamente adaptar el cómic viñeta por viñeta, ¿no? Los dibujos son de Gibbons, son los mismos, pero editado de tal manera que se hizo en 12 capítulos de media hora, narrados por un mismo actor, todos los personajes y tal. Se sacó en Blu-ray en 2008 y luego se añadió en los extras de la película de Zack Snyder. Pero básicamente es algo anecdótico, pero está bastante curioso si se puede buscar en internet y tal. Luego, que está la película de Watchmen de Zack Snyder, que Juan se ha informado sobre lo que hubo detrás, ¿no? Para llevar a cabo este proyecto, el cual fue un poco controvertido al parecer. Bueno, en realidad muchos directores le hicieron ojitos a este proyecto porque al ser una obra tan imponente y resultar una película también con un desafío tan importante, pues una cantidad de directores como Terry Gilliam, George Miller, quisieron hacer su Watchmen, pero claro, todas las productoras decían que era algo imposible. O sea, realmente costó mucho que se llegase a la película de Zack Snyder y quizás por estar una década antes no se hubiese elegido otro formato que triunfa hoy día, que sería la serie de televisión, Así, que es lo ideal para para adaptarlo. llevarlo, ¿no? En su momento, Terry Gilliam decía que la adaptación del cómic era, con los medios que tenían en ese momento, era imposible. Imposible. Mm. Es muy complicado, porque como dijimos en el anterior vídeo, Alan Moore exprimió todas las características para hacer un cómic. O sea, hizo un cómic tan complejo narrativamente, tan difícil, o sea, tan diferente a lo que viene siendo los actuales, que son más cinematográficos, más adaptables, ¿no? Con las películas de Marvel y DC actuales. Así que, claro, cuando llegó este proyecto, como dice Juan, fue un reto, ya que no era un cómic cualquiera, era un cómic. No había, se puede decir, no creo que haya un cómic más difícil de adaptar que este, Bueno, en sinceramente. realidad no es tanto la dificultad de adaptar la historia, que es en realidad, La historia sí, sí. es muy clara, está Mm, linealmente muy bien estructurada. El problema es, como tú mismo decías, la multireferencialidad, la mm. cantidad enorme de, de- Simbolismo. de simbolismos, de referencias, de vínculos, Sí, Mm, de influencias que hay en el cómic, y la estructura absolutamente cerrada que tiene mm, la historia. Entonces, claro, para adaptar esto al cine, pues a lo que nos referíamos antes, decían muchos autores, o sea, directores, productores, etcétera, decían que solamente se podía adaptar lo que es la anécdota en sí mm. de la historia, pero todas las múltiples capas que tiene es muy, muy, muy difícil de, Claro. de llevar a cabo. Mm.
Bueno, pues Zack Snyder la estrenó en el año 2009. La película tuvo buena taquilla, fue aceptada bastante por el público, no tanto por la crítica, ya que todas las películas de Zack Snyder, pues al parecer a los críticos no les gustan mucho. Y gracias a esta película, pues yo mismo llegué a conocer el cómic, dado que obviamente el cine es un medio mucho más valorado actualmente que los cómics. Y nada, lo que podemos destacar de esta película es que, como ha dicho Alberto antes, se adaptó lo que viene siendo así, eh, la historia en sí, o sea, la trama, porque luego todo ese mensaje, simbolismo, todo lo que se ocurrió de Gibbons y Alan Moore aquí no se podía plasmar. O sea, la gente que critique que esto no es como el cómic es que no se puede, es que no es un cómic. No, No es un es que cómic. tienen razón. O sea, no es un cómic porque es que no puede ser un cómic. Es que no No puede ser un puede. cómic. Realmente, yo creo que Zack Snyder adaptó bastante fielmente lo que viene siendo la historia. Hubo bastantes cambios, como el final, que se cambia para hacerlo más claro, porque a ver, el final en los cómics va siendo explicado un poco así de fondo, y más o menos si tú te lo lees de nuevo dices, ah, vale, lo entiendo. Pero no sé, tal Claro, vez era porque algo muy bizarro que necesita más explicación. en el cómic el final de la trama no es lo relevante en realidad, Ya, ya. es el desarrollo en sí. Sí. Entonces, La película se apodera del espíritu de la obra y lo estéticamente intenta, lo intenta. está ahí, o sea, estéticamente no es una película de los 90, es de este Mm. siglo XXI, es la estética de videoclip, Zack Snyder viene de ese mundo y lo hace muy, muy dignamente. Eh, También hay que decir que fue el mismo Gibbons el que le asesoró Efectivamente. para todo el tema de No, diseño y de no, ambientación. no cuentan con Moore porque Moore no hemos dicho, pero que Moore en toda obra que se adapte al género cinematográfico reniega de ella, y no quiere ni firmarla, No Claro. quiere ni saber aparecer, nada. ni incluso ni cobrar siquiera. Ujú. Porque ya los que mueven eso son las editoriales y bueno, él es un flipado con su castillo que se compró y tal. Y bueno, ya cuando ya cubrió Ujú. sus expectativas. Pero aquí es Gibbons el que tiene una implicación total. Sí. Efectivamente. Y, Bueno, y es yo, eso, o sea, sí. la estética cuentan con su supervisión, Snyder lo ficha, existe un libro de arte de cómo se produjo todo y es una maravilla. Bueno, ahora vamos a hablar de los personajes, porque yo creo que lo mejor de esta película, aparte de la estética, es la dirección de actores. Yo creo que todos ellos cansan con los personajes. No sé qué opináis vosotros. No. ¿No? A mí me sorprendió mucho porque quizás en las series de televisión veo, aunque la serie ya cuando hablemos de ella, la serie HBO, Ujú. veo ese reflejo del cast, pero a mí Ozymandias me chocaba muchísimo. Bueno, pues yo creo que que es un reparto bastante apropiado. Sí, Mm. apropiado sí, y a El- ver, se el- revalora. Con claro, el tiempo, es un impacto en su momento, tú lo ves y dices, ¿en serio este sí, va a pero ser tal persona y yo no tal? lo veo, no le veo así muchos fallos al casting, porque Mm. claro, el tema es que los actores son muy solventes, especialmente para mi gusto el comediante el Dr. Manhattan, Jeffrey Dean Morgan. y Mm. Sí, esos son de 10, efectivamente vamos. son impecables, ¿no? Así es. Y los demás cumplen bastante bien con sus actuaciones. O sea, que a ese respecto, Mm. yo no le pondría tantas pegas al casting como a otras cuestiones. No, yo no le pongo ninguna, sinceramente. A mí me gustó mucho y luego el diseño de los trajes, como ha dicho Juan, se supone que ayudó Dick Gibbons Sí, a actualizarlo, ¿no? Darle un toque más moderno. Es verdad, porque los cómics, o sea, los trajes en los cómics son muy de En los años licra, ¿eh? 60. Se licra en nada, ¿no? Y aquí la verdad es que está muy guapo. Tal vez el que a mí no me guste es el de Ozymandias, pero
no sé, el de Espectro de Seda, el del Comediante, el del Búho Nocturno, se parece aquí mucho más a Batman. Luego el diseño de Doctor Manhattan y calcao, igual con Rorschach. No sé, yo creo que, como dije antes, el apartado visual cumplió de 10. Aquí tenemos una toma que es de las primeras de la película, que hace referencia, bueno, calca básicamente Sí, la eso entrada se de... llevó plano a entrada plano, de... Sí. cogieron totalmente ese espíritu, aunque claro, la licencia narrativa, bueno, lo que tiene la película de primeras es una ambientación, o sea, a ritmo de videoclip y con una canción de... Claro, es que hay que tener en cuenta que estamos en la época justo después de 300, Caballero Oscuro, todas estas adaptaciones que se empezaron a hacer Sí, Legendary Pictures había marcado una estética y, diferente. y había ese gusto, esa intención de traspasar la imagen del cómic a la pantalla con la mayor fidelidad posible, ¿no? Claro, gracias a los efectos especiales, ¿no? Que como recordemos, Efectivamente. por esos años, en 2009 es cuando se estrenó Avatar, Sí, 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 entonces sí. había bastante nivel ya lo que viene siendo los efectos especiales por ordenador, el CGI. Y nada, pues eso, el Zack Snyder retomó muy bien lo que viene siendo el apartado visual, como en esta toma que tenemos aquí de Rorschach, muchas que se repiten y que todas sirven para un fondo de pantalla, porque pasa con Zack Snyder con todas las películas. Se puede criticar todo lo que se quiera, pero el tío sabe colocar la cámara, sabe tomar alguna foto, aunque eso también es cosa de director de fotografía. Es lo que estamos hablando. O sea, Mm, una cosa es la traslación de la imagen y otra cosa es la traslación de la narrativa del guión. Son cosas distintas. No es ya. posible traspasar la secuencia narrativa del cómic directamente a la pantalla, pero Ujú, sí es posible lo que es la imaginería del cómic, ¿no? Que es lo ujú. que, es lo que sí consigue Snyder. Bueno, luego ya hemos hablado de la película brevemente, para no meternos mucho Muy en trama. brevemente. No, Sí, Hemos yo diría pasado alguna, por la película. ya, yo diría alguna cosilla más, ¿eh? sí, ¿dirías algo más? Sí, por ejemplo, el tema de que, claro, en su momento supuso la película, como tú decías, Mm, funcionó muy bien en taquilla y supuso un redescubrimiento del cómic para muchísima gente. Incluso tú, Perfecto. por ejemplo, ¿no? En tu campo, bueno, es que yo recuerdo aquella época, en Sensei Claro, venían estamos a- legiones de claro, personas, oye, quiero el Watchmen, estamos las hablando de que editoriales también. claro, ya había sido un cómic con una trayectoria de ventas bastante importante. Pero a partir de la película fue Un un auténtico pelotazo pelotazo. tremendo. Y hubo un Mm, efecto de retroalimentación. O sea, la gente que veía la película se compraba el mm, cómic se lo recomendaban a gente que se lo leía y luego veía la película. O sea, bueno, aquello fue una auténtica vorágine, ¿no? En su momento. mm. mm, Y colocó a Watchmen en el imaginario colectivo. O sea, Sí, mm, pasó de ser una obra muy bien valorada a nivel de cómic a ser mm, un fenómeno de masa. ya. sí. Vale. Bueno, como anécdota tengo el caso de que un amigo mío, fui a su casa hace unos meses por ahí, y me encontré un tomo de Watchmen en su estantería y le pregunté si lo había leído y tal, y me dijo que no, que lo había empezado, que le había parecido muy denso, pero que no lo había comprado él, sino que se había regalado su tía, lo cual manifiesta, ¿no? Pues el hecho de que una persona no conocedora de cómics le comprase a su sobrino por un regalo de Navidad un tomo de Watchmen, ¿no? Aunque es eso, al parecer, la gente que vio la película de Zack Snyder, algunos no le entró tan bien el cómic, otros sí. A mí, por ejemplo, sí me entró porque yo ya llevaba bastante tiempo, era el primer cómic que me había leído, pero obviamente no me había leído ninguno como ese, pero yo sí me lo pude leer entero, la verdad. No sé. Es que depende Sí, también de la persona.
es lo que estábamos comentando. Básicamente, ahora mismo, todo lo que es las publicaciones, las películas, o sea, todo lo que es en imagen de Watchmen, todo lo que tiene que ver con Watchmen es parte de los medios de masas. Sí, sí. Aquello fue, vamos, salieron hasta Giroclix de Watchmen. Sí, es cierto, sí, sí. O sea que fíjate tú hasta dónde llega. Y coincidió, como tú dices, en que una época en la que el cómic pues, empezó a democratizarse en cuanto a lectores, porque antes teníamos las tiendas especializadas, pero aquello fue cuando ya empezaron las grandes superficies, Carrefour, Corte Inglés, a poner su sección. Y esto llegaba como eso, como tomo aquí toda esta polémica de novela gráfica, que no es una novela gráfica, esto es una serie de cómics individuales, 12 números, pero que ahora todo lo que tenga su lomo y sea tochito y te lo vendan por un precio Además, suena asequible. mejor una Sí, novela sí, sí, gráfica. sí. Le daba todo ese Pues para mí es caché un tema. de hipster, de uy, estoy leyendo con novelas gráficas, ¿no? Y entonces, claro, se Ya. movió Yo mucho, leo, se te veo. regalaba, Bueno, pues ya si queréis podemos seguir hablando de Nuevo Paso o queréis aportar algo más de la película. Bueno, supongo que las retomaremos, o sea que en algún momento volveremos Sí, Sí, saldrá. a pasar de por iremos viendo. aquí y a poner una Saldrá de pincelada, nuevo. pero no. Bueno, pues sigamos avanzando. Ahora tras el éxito que fue entre el público, Watchmen, ¿no? Y las ventas que generó de nuevo en la obra original, obviamente DC aprovechó y sacó lo que se llama, eso puede pasar esto, Before Watchmen, antes de Watchmen, que era una especie de secuela, ¿no? En la que distintos artistas de bastante renombre, pues contaron historias Es una individuales de los precuela, personajes. ¿Cómo? Raúl. Es una ¿Una qué? precuela. Son Hecho, historias previas, hecho precuela, ¿no? no secuela. Recuela. Bueno. Bueno, pues da igual. Joder, esto lo grabo de nuevo, venga. Venga, La Bueno, lía. déjalo así. La secuela la tendríamos después con la serie de televisión, claro. pero todo habría que pensar, o sea, también esto cuando lo planificamos, como íbamos a hablar de esto de Watchmen, nos pusimos sobre el tapete que todo esto, como un mecanismo de relojería, la editorial ya tenía en mente cómo seguir exprimiendo a estos personajes, bien por Eso es. cómic, bien para una futura serie de televisión, bien para cruzarlo con el universo DC y con sus personajes canónicos. Claro, esto tienes que tener en cuenta que la serie, las series, porque son varias series, las series de Before Watchmen son principalmente una operación de marketing, de aprovechar la marca, de sacarle jugo a la franquicia, que lo que tú acabas de decir, o sea, visto el éxito que tuvo la película y la revalorización que le dio al cómic, el refuerzo de ventas tan grande que tuvo con el cómic, pues DC lo vieron claro, tenían que aprovecharlo, tenían que darle continuidad, ¿no? a esa ola de popularidad, ¿no? Y Así. la cuestión está en que, evidentemente, aprovecharon para hacerlo bien, porque si bien es imposible contar con Alan Moore para hacer una continuación de una obra que él ya ha dado por cerrada. Ya. Pero pues, fueron lo suficientemente listos como para decir, bueno, estos personajes tienen un pasado, vienen de algún sitio, son personas con una historia previa y vamos a explorar esa posibilidad. Y lo que hicieron fue juntar a un elenco de guionistas y dibujantes de campanillas, de lo mejorcito que había en el momento, para asegurarse que el nivel de estas precuelas estaba en consonancia como mínimo con la obra original. Sí, se habló de un Watchmen verso, ¿no? De como ver Ya. todos los puntos y los caminos que se pueden seguir. Claro, Aquí tenemos sí. estas portadas y decir, bueno, podemos ir tirar para atrás, en algún momento tiraremos para adelante. Ya. Verdad que no todas los cómics de aquí son... A ver,
todas son precuelas, ninguna pasa después de la obra original, pero sí es verdad que Excepto el de algunas Doctor suceden, Manhattan. claro, bueno, Doctor Manhattan, El de Doctor no lo he Manhattan terminado de leer, no, me he leído no más que el es, primer número. claro, el de Doctor Manhattan es, de hecho, a mí es el que más, a mí es el que más me gusta porque aprovechan muy bien las características del personaje en el sentido de sus tremendos poderes omniscientes que le hacen ser capaz de ver, el pasado, el presente y el futuro a la vez, ¿no? Y Mm. hace que sea el fiel de la balanza de toda esta serie de cómics, en el sentido de que es el que sirve de nexo de unión en todas las historias que cuenta, ¿no? Que son todas historias previas al Watchmen original. Bueno, la de Búho Nocturno sucede en plan a principios de Watchmen, el momento en Sí, el que es más o forman menos, los... sí, es más o menos paralela, pero viene a ser también como una introducción, como un previo No sé, al Watchmen original. este es el cómic de Doctor Manhattan, ¿no? La portada Eso está, es. está guapísima, la verdad. Nada más que me he leído primero, me lo ha prestado Juan, aparte Uh -huh. de otros de por aquí, los puedo ir enseñando. Aquí en la pantalla tenemos las portadas que hizo Jim Lee, que es un pedazo de artista que me gusta mucho. Los tiene también muy superheroico, ¿no? Las poses que le ha Mm. puesto cada uno de ellos. Sí, Y fijaros, el búho, por ejemplo, está sacado de la concepción de la película. O sea, todo, sí, sí. al fin y Claro. al cabo, DC Comics es Warner y todo esto es grandísimo. Y tienen más o menos que decir, bueno, vamos a captar lectores nuevos, vamos a traernos al mundo de las viñetas a la gente que solo ha visto la peli. Y le tienen que dejar claro eso, estética reconocible. O sea, tirar para un purismo como el dibujo de Gibbons, que hoy día, pues, Bueno, pero en realidad, Ay, si te das me cuenta, gusta. por ejemplo, viendo las portadas que tenemos aquí delante, las de Jim Lee, si te das cuenta, hay un cierto intento sí, sí, sí. de mezclar, Los dos estilos, ¿no? Sí. de fusionar la estética del cómic y la estética de... Ozymandias del cómic y Dollar Claro, Bill, pues ahí lo habíamos está. visto simplemente en la El, cabecera de la Eso es, película. Mm. pues, Rorschach evidentemente es el que es, porque su estética es muy simple, pero buscan eso. Por ejemplo, el espectro de Seda es un diseño totalmente distinto, no es ni el de la película ni el del cómic, o sea, buscan dar una nueva vuelta de tuerca, ¿no? Como se dice. Así es. Bueno, aquí tengo los cómics. Cabe decir que aquí hay 8 títulos, pero hubo un noveno, ¿no? Que fue el de Moloch. Sí, hubo otro más de Moloch y otro de los Minutemen también. El último Sí, es el que bueno, está aquí, en la esquina. lo tenemos tapado por nuestros Este, caretos. Ah, que es que yo sí, aquí no sí, lo el veo. de Justicia Encapuchada. Ah, es verdad, eso es. Que Sí, es mi favorito de todos estos, de está los que me he dibujado por leído. Darwin Cook, que es una delicia. Es Sí, una está muy Porque maravilla. bien. ese auténtico sabor era de Prada oro, de ¿no? los cómics. Desde luego es un producto de calidad. Nunca llegará a superar a una obra magna, Claro, pero es lo que lo que hizo comentaba. DC es muy Muy bien. aplaudible. Y aquí Buscaron, está este primer número de Búho Nocturno. Como ajá, dijimos, la historia se retoma en el punto en el que se forman los Crime Busters, ¿no? Se forman los distintos dúos y se alía con Rorschach, ¿no? De ahí viene su amistad en la obra original. Luego tenemos el que ha dicho Alberto de Doctor Manhattan, que se juega, ¿no? Con la omnipresencia de personajes. Este es de Espectro de Seda, que es el que sucede en la adolescencia del personaje. Ujú. Luego el de los Minutemen, que este está muy bien porque nos cuentan mucho de este grupo que sí que en la obra está muy presente, pero no son los protagonistas. sí. Que también el protagonista de aquí es Colin Mason, el de la portada, el primer Búho Nocturno. Luego el de Rorschach, que es unos meses antes de la historia original, usando contra unos gángster y eso. Y el de Ozymandias, que nos cuenta pues el ascenso que tuvo, como dijimos antes, de la nada al imperio que se hizo él solo.
Luego, claro, está el de Moloch, el del comediante y el de Dorarville, que no tengo ninguna copia. Todos estos cómics son de Juan, ¿vale? Esto me los prestó. Y Bueno, se tienes el sepa. tomo también, ¿no? Sí, Habría que decir el que tomo. Sí, Hace poco todo esto salió lo un coleccionable han de sacado. Watchmen. por la serie también, Sí, y que llegase a los kioscos, ¿no? Fijaros qué maravilla, o sea, un aquí te cómic que en su cuentan momento... los primeros números de los Minutemen. No sé cuántos son, creo que son 2 o 3. A ver. Sí, cada una de las colecciones tienen una duración distinta. Algunos son de 4, otros son de Sí, 5, sí, otros sí. son de 3. Sí. Cada historia está muy individualizada. Mm. Pero que es una Son, pasada poder... Sí, Cuando podíamos ir a los kioscos, bueno, todavía se puede, pero encontrarte el tomo de Watchmen ahí, al lado de los coleccionables de Warhammer y estas cosas, pues, un punto. está muy En chulo. su momento, la editorial 5, pues sí, lo ahí llevaría está. a las tiendas a los kiosquitos que tenían sus cómics, pero ya después esto quedó relegado a la tienda especializada. Sí es cierto que cuando salió la grapa, que también vamos a hablar de formatos, ¿no? Hablábamos antes del Efectivamente. formato del tomo, esto lo que hizo es sacar la grapa barata, la grapa coleccionable, una Eso grapa... fue una jugada muy buena que Sí, sí, hicieron. sí, tremendo. Si estamos hablando de todos Fue los sacar aspectos de esto... todas las mm, colecciones en grapa. Entonces, Mm. fomentaron mm. el coleccionismo clásico del cómic de grapa de toda la vida, ¿no? Sí, el número mensual, Eso es, en su mm, momento, además también daba pie a que la clientela tuviera la posibilidad de seguir las colecciones que más le gustaran, del personaje que más le gustara o del autor en concreto que más le convenciera. O luego estaba el clásico completista que se lo quería llevar todo y todos los meses sí, venía Sí. y se llevaba el lote completo. O sea, fue aquí una el jugada, primer una mes jugada muy fue buena. una pasada el llegar y comprarte muchos números uno, ¿no? Para Sí, decir, Mm. bueno, efectivamente. por la estética, por los dibujantes, por Ya. leer el entramado que hay detrás, ¿no? Y lo que hablamos en las grandes superficies, pues de jugada de ECC, ¿no? Porque esto ya es cuando se estaba... ¿Quién estaba editando esto, Alberto? ¿Fue Planeta o fue ECC? Ya fue ese, sí. Pues ya montar eh, una especie de estantería allí con Mm. sus grapas a Sí, ver, mal decidido porque se venían abajo, o sea, no ya, mantenía bueno, la integridad del número, se hizo primero con esto, después lo siguieron los cómics de Star Wars igual, pero eso, para el lector Mm. casual, que está en una gran superficie, decir, mira, más un número más, Además, esto, cómpramelo. esto vino ligado con los nuevos 52, ¿no? Que fue en 2012 en España, si no me ajá, equivoco, con Flashpoint y tal. Ahora vamos a hablar de que en Flashpoint ya se insinúa el posible crossover en el futuro Mm. de ambos universos. Bueno, aquí esta imagen, nada, he puesto los distintos estilos que tuvieron los dibujantes, ¿no? Cómic. sí, porque el Podemos elenco ver, de eran muy dibujantes diferentes. el plantel de dibujantes era de campanillas totalmente, era Mm. de lo La mejorcito. jugada, la jugada de C fue la exclusividad. Y Sí, entonces, esta gran pugna que hay entre las dos mayores, ¿no? Está Marvel, está DC, después también está de Dark Horse, todas estas editoriales, de repente los secuestraron. La jugada se la llevó DC, lo sacó todo el material cuando ya estaba hecho, no se improvisaba mensualmente, sino... Y toda esta gente, pues claro, en ese periodo de tiempo estuvieron trabajando para estas obras sí. que ya os digo que a nivel artístico No, aquí se puede ver, Sí, ha quedado ahí, hay ¿no? cosas. Está Lee Bermejo, Jaeli, Adam Hughes, Ujú. Amanda mm, Conner, bueno, está muy bien. Doug Hook, que hablábamos antes. O sea, Los hermanos Kubert, o sea, una tradición, efectivamente. una familia de dibujantes que cojan, no sé, es algo, es lo que hablamos, ¿no? La metareferencialidad, ¿no? Sí. Esto es un cómic hablando del mundo de los cómics y Pero y muy se me ha grande olvidado, todo el sí. concepto, ¿no? De marketing de Watchmen. Si no me equivoco, creo que también hubo una serie del Corsario Negro. Se va aquí en la esquina, ¿no? Sí, Sí, Que se me ha olvidado efectivamente. pero mencionar. aquí llegaba en los complementos de los cómics. Vale, Sí. vale. Ah, es No sé verdad. si después Está al final, está al final. se Aquí, retomaría con un tomo, o sea, todo después pues, se recopiló para esos tomitos
que hablamos, ¿no? Que Sí, le luego ponen el todo esto concepto está... de novela gráfica, pero Sí. que en un principio... Así al final no me acordaba. Ese es, correcto. Sí. Luego todas las colecciones se recopilaron en tomos Sí. individuales. Y ahora el acierto, ¿no? Con la salida de la serie, hacerte un coleccionable, cuando uno lo complete, tendrá ese gran friso con esa imagen ahí tan Sí. chula y el acceso, ¿no? A los kioscos, que es un punto. Ya. Bueno, vamos a seguir hacia adelante. Aquí está el plan editorial que se montó DC para meter al Doctor Manhattan y compañía en el universo DC, ¿no? Empezó con Flashpoint, se insinúa que fue, bueno, ya casi todo el mundo sabrá, si no lo resumo brevemente. Flashpoint fue un evento que reinició los personajes de DC, lo hizo más jóvenes, lo hizo, bueno, fue fue un movimiento editorial que hizo DC, como ha hecho muchas veces, para volver a tener números 1 y que los lectores nuevos no se sintiesen tan perdidos, claro. Y entonces, pues claro, salieron muchos números 1 y tal, y el evento trata de, bueno, como Flash intenta salvar a su madre, la salva, crea una nueva realidad, y luego, bueno, lo soluciona y tal, y hay un momento al final cuando está volviendo al universo normal, o sea, al universo nuevo 52, como se llama esto, y se nos da a intuir como que hay una presencia ahí que está manipulando la realidad. Eso es algo que pasó en el año 2011, ¿no? Que fue cuando estaba en auge de nuevo Watchmen, así que se da a intuir, eso no se dice explícitamente que es él, pero más tarde sabemos que sí, que el Doctor Manhattan de alguna manera ha estado detrás del nuevo 52. Luego diferentes cambios que ha habido en la continuidad de DC. Luego, más tarde, ya a finales del nuevo 52, la última historia gran crossover que tuvo la Liga de la Justicia, que fue la guerra de Darkseid. Aquí están las imágenes, son 2 tomos nuevos que ha sacado DC. Yo los tengo en grapa por aquí. Yo estos los compré todos porque la verdad es que la historia está muy chula. Y bueno, la típica historia de la Liga de la Justicia, un montón de personajes, Darkseid, el Antimonitor, bueno, es la historia que está muy chula y pasan en muchas revelaciones. La verdad es que cada número había una revelación que todavía hay incluso algunas que no se han resuelto, como viene a ser el origen de los 3 Joker, que está ahora siendo escrito. Y nada, al final de este crossover, pues ya da a intuir, sin hacerle spoiler, la presencia de Doctor Manhattan en el universo de DC. Y ya bueno, surgió el nuevo planteamiento editorial que tuvo DC, que fue con DC Rebirth, que fue en 2017, si no me equivoco, en 2016, por ahí, Sí. en el que de nuevo aquí se ve la portada como de cómo hacen referencia al cuadro este de la creación de Adán. ¿De quién era ese cuadro? Que no me acuerdo. De Miguel Eso es Ángel. la Capilla ¿no? Sixtina. La ¿De Capilla quién? Sixtina. En la Capilla De Sixtina. la Capilla Sixtina, la que De vemos Miguel con los Ángel. héroes de DC, ¿no? Uno detrás de otro, intentando tocar una mano azul. No se sabe qué será. Nada, viene a ser... Mucha presencia eléctrica, o sea que está ahí puesto. Y sobre todo la página final, ¿no? Ese gran cliffhanger, ¿no? Con el icono de toda esta obra que es la chapa del Smiling. Lo distinto a Flashpoint es que este especial para lanzar la nueva serie a partir del número 1 de nuevo, es que no hubo de por sí no se empezó de nuevo, los personajes siguieron avanzando, hubo rediseños y tal, lo que sí se dio a entender que por el crossover este futuro sí habrían cambios, pero básicamente lo que fue Renacimiento, como dice el nombre, fue intentar devolver a los cómics lo que se perdió en Flashpoint. Las cosas más clásicas, personajes que se perdieron, Sociedad de la Justicia, Wally West como Flash, la Legión de Superhéroes, diferentes romances como los de Green Arrow y
Black Canary, Aquaman y Mera, que aquí en este cómic pues te va a entender que, bueno, que iba a haber un gran evento que iba a devolver a todo a su caudal, no lo que había sido siempre. Además fue un renacimiento, tuvo mucho más éxito que en los nuevos 52. Yo compré varios número 1 y está bastante bien, la verdad. En los nuevos 52 hay bastantes colecciones que me gustan, pero no sé, depende del personaje también. ¿Qué opináis vosotros? Bueno, en su momento, todo esto tiene que ver con la política habitual de DC de ir renovando sus franquicias cada cierto tiempo para darle un lavado de cara, entre comillas, a los personajes para poder, como tú decías, para poder recabar nuevos clientes y darle a los clientes antiguos la oportunidad de reengancharse. Y para ello pues lo que hacen es de vez en cuando hacen un crossover, un evento en el que le dan un reinicio, ¿no? a todas las historias o una vuelta de tal manera que uno, se añaden conceptos nuevos o se retoman con cosas antiguas, ¿no? Entonces, pues, Flashpoint Nuevo 52, Renacimiento, fueron una secuencia de estos crossovers, de estos reinicios, ¿no? Y lo que hicieron fue aprovechar esta secuencia de crossover para no apropiarse porque ya es suyo, sino como para incluir todo el tema del universo de Watchmen en la continuidad habitual de DC. O sea, estamos hablando que después de todos estos años, después de ya casi 40 años, ya Una por gran fin, planificación. claro, ya por fin DC ha conseguido meter de alguna manera estos personajes que tenían en paralelo, pero no al mismo tiempo en la continuidad de las series clásicas, ¿no? Que se suponía que era el encargo original que le habían hecho a Alan Moore. Además está muy gracioso porque en Rebirth le dedican una hoja a Blue Beetle y se ve claramente el paralelismo con Búho Nocturno, y luego más tarde en Doomsday Clock al Capitán Átomo le dan bastante protagonismo en una parte, y eso es todo, pues eso está hecho queriendo, ¿no? Claro, Bueno, en un momento en que, son todo bueno, guiños, son todos giros a propósito, ¿no? sí, la verdad es que está hecho con mucho cariño. Obviamente esto es más fanservice que tener una gran historia. La historia está bien. La historia Ya, pero está... tienes que tener en cuenta que una cosa que trabaja mucho y bastante bien además de C es el metalenguaje. O sea, el hacerse referencias a sí mismos. Hacer referencias a cosas que ellos ya manejan previamente. Entonces, eso les permite hacer este tipo de operaciones de lavado de cara y de retomar líneas argumentales, personajes, historias que tenían un poco, entre comillas, en el tintero. Bueno, pues tras, claro, este evento nuevo que básicamente fue a anunciar, al final en las últimas páginas se anuncia que habrá un gran enfrentamiento entre Superman y el Doctor Manhattan, ¿no? Se sacó una miniserie que es Batman y Flash, ¿cómo se llama? La Chapa, aquí en La chapa. España, de Baton. Nada, en el que seguimos descubriendo nuevos secretos de esta inclusión de Doctor Manhattan en el universo DC. Y ya, bueno, salió aquí tenemos el primer número de Reloj del Juicio Final, que es la secuela oficial. Aquí, como podemos ver, que salió en 2017, escrita por Geoff Jones, que ha sido el escritor de todo lo anteriormente dicho, así como el arquitecto de DC desde el número 52. Y a Gary Frank, que ha sido el encargado del dibujo. Se han hecho 12 entregas. Aquí en España van por la 10ª, por ahí. Y en Estados Unidos terminó hace unos meses. Y bueno, básicamente la trama de este cómic es la inclusión ya total y el crossover total de personajes de Watchmen, respetando lo que viene siendo la continuidad de la novela original, y personajes de DC, como Lex Luthor
se cruza con Ozymandias, Batman con Rorschach, pero todo Trasunto, o eso... sea, en realidad son sus trasuntos. Sí, Ozymandias es la ¿sabes? mente, Están la buscando mastermind que claro, es... Están se buscando busca paralelismo. paralelismos. Mm, Se trata de que es también una forma de que el lector establezca vínculos entre los diferentes personajes, acercándolos los que se podrían decir entre comillas que son los más parecidos, ¿no? Los Efectivamente. más mm. asimilables unos con otros. Es una sensación, la verdad, que muy chula. Fue Sí, la la verdad es sorpresa que... de este verano y Y apasionante. el dibujo es muy bueno, Gary Frank. Sí, Se sí. nota que se lo ha currado, intentando replicar a Dick Gibbons. Efectivamente, se Y, nota. y Geoff Johns está muy bien. Siempre Geoff Johns, las historias así corales, lo hace bastante bien. Y bueno, aquí tenemos uno de los cómics. Aquí tenemos a Ozymandias, que los trajes aquí, aquí no se renuevan los trajes. Es verdad que Ozymandias lleva el mismo traje que los cómics, que en el cómic clásico. La verdad es que se respeta al 100% lo que pasó en la novela original, pero claro, la novela original, como dijimos antes, está cerrada y el final se puede dar a entender de distintas maneras. O sea, no sabemos exactamente qué va a pasar. Y aquí ya pues dicen, ¿y si pasa esto? Y ya, bueno, Mm. pues te continúan un poco la historia ya del cómic original, ¿no? Y después ya te lo ligan con una historia que está pasando en el universo de DC, que es de por sí es una crisis que está pasando en la Tierra, ¿no? Que los héroes, al parecer, han sido todos creados por el gobierno americano y que están controlados y tal, no sé cuánto. Hay una trama política ahí, todo el mundo está contra Batman, nadie se fía de ningún superhéroe. La cosa es que intentan poner una trama así Claro, si te política, das cuenta, social. Sí, es una trama que en cierto modo se asemeja, trae eco de como la de original, Watchmen, ¿no? claro. Hay desconfianza hacia los héroes, manipulación por parte del gobierno, o sea, cosas que ya aparecen en Watchmen. Entonces, Actualizadas, o sea, es ponerlo en el eso tapete es, del se momento trata en el que de vivimos y... actualizar, se trata de actualizar las diferentes temáticas que ya se dieron en Watchmen, pero ahora trayéndolas al mundo al mundo de los superhéroes de toda la vida. Y bueno, pues eso, han sacado 12 números, aquí en España llevan 10 y, y ha intentado simular lo máximo que se pueda, ¿no? Por las portadas y el diseño de los cómics, ¿no? Tenemos aquí también el título, el número arriba, las portadas así, que no viene mucho a cuento, pero te lees el cómic y ya lo entiendes. Y luego detrás te ponen un reloj, supone que este es el reloj del juicio final, que anuncia el enfrentamiento entre Superman, ¿no? Y el Doctor Manhattan, que bueno, van pasando los números y también va bajando la sangre y eso, y se va acercando. Sí, lo icónico del color amarillo y el rojo del Superman la obra Era la sangre, o sea, todo esto, la verdad que la línea y la estética... La estética y el diseño la han puesto al servicio de ese fin último que tienen de por fin fusionar el mundo DC con el mundo Watchmen. Como podemos ver aquí, a Batman y a Rorschach, y se vuelve a dividir las páginas por 9 viñetas, como Sí, sí, el cómic original. Claro. su canon ya, el canon Watchmen. Sí, y después, claro, al final también te añaden textos periodísticos de páginas web y tal. Aquí son más páginas web que otra cosa, porque está ambientada la actualidad, Claro. que te añaden más información, ¿no? Sobre la crisis esta de los superhéroes creados por el gobierno de Estados Unidos. También te ponen cómo reaccionan diferentes gobiernos, Rusia, también que te enfrentan a Rusia con Estados Unidos, la Guerra Fría también. Claro. Así que Si te todo das esto cuenta, son... es un juego, como pasa también en el cómic de Watchmen, es un juego de espejos, es un juego de ecos y de referencias. Así que bueno, cabe esperar a ver cómo termina. No sé si Juan y Alberto ya saben cómo se soluciona el conflicto. Alberto sí, ¿no? Ya has leído. Algo hay por ahí. Algo hay. ¿Que pinta bien o no? Ya lo verás. Bueno. Bueno, pero por lo que he leído yo, que ya es más de la mitad, la verdad es que
está muy bien y eso es lo que... Sí, Geoff Jones lo que tiene es que es muy tiene ya práctica y es muy hábil construyendo tramas amplias, ¿no? Mm, Tramas de eventos multilaterales, ¿no? y es eso, es la sensación de que todo está tan bien hilado, está bien introducido, todo lo que se puede y la interacción entre los personajes y el universo siempre son muy buenas para los fans. Y también hay bastantes cómics de ellos en los que hay narraciones aparte del universo de DC, ¿no? Por ejemplo, hay nuevos Rorschach y tienen que explicar su origen en un cómic, se explica y se liga con un personaje de la novela original y Mm. tal. Y es Sí, eso. hay un eco de la Mm, novela original y hay momentos en que dices, esto ya me lo contaron así, también entraba aquí, también estaba haciendo tal claro. cosa, también. Entonces eso, es como una zona de Mm, confort, tú estás en tu zona de confort de tu universo Watchmen, disfrutándolo, viendo el guiño, el homenaje. Eh, eh, la mm, verdad que sí, es muy agradable está leerlo. muy bien. Y bueno, aquí hay dos páginas que, bueno, ya lo he enseñado. Se vuelve a tomar el mismo diseño. Aquí tenemos a Manhattan con los héroes de DC. Vale, pues esto ha sido el segundo bloque. Nos queda hablar de la serie actual de HBO, de Watchmen. Ujú. Así que espero que os haya gustado y nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.